el sentido de la vida. Empecemos por la misma palabra sentido. Cuando abordamos la palabra sentido, esa doble connotación en el lenguaje ordinario. Sentido, un sentido, o sea, vamos en una dirección, pero también significa sentido de sentir, como los sentidos. Tacto, el gusto, el olfato, nuestros sentidos tienen esa misma palabra, sentido. Entonces ahí empezamos a ver algo bien interesante. O sea, el sentido de la vida tiene que ver con dirección y tiene que ver con sentir. Y la raíz de esa palabra, si vamos al latín, sentire, o más atrás al indoeuropeo, nos lleva a eso, a que finalmente es una percepción. Sentido viene de sentir realmente, que le hemos dado luego esa connotación de que, bueno, esto va a una dirección. Tomar una elección o una decisión con base en lo que sentimos. Eso podría interpretarse la palabra sentido en su acepción más primitiva, más original. Tomar una elección o una dirección en función de lo que percibimos o de lo que nuestros sentidos perciben. Eso le da ya un sentido a lo que hacemos. Esta función, este proceso, con base en lo que percibimos, es la forma natural de movernos en la vida. Esos dos seres que habitan dentro de nosotros, el ser humano y el ser espiritual, el ser humano se basa básicamente en su percepción. Es el mecanismo que le ha permitido al ser humano evolucionar y sobrevivir. Entonces, la palabra sentido, desde ese contexto biológico humano, tiene todo el sentido. Entonces, siendo humanos, lo que le da sentido a la vida es precisamente aquellas experiencias que llevan a tu parte humana a sentir, a sentirse lo más plenamente posible que pueda sentirse. ¿Ok? ¿Basado en qué? Basado en toda la información que recoges y de las decisiones o acciones que con base en esa información tú tomes. Esa es la manera normal, natural, racional de moverse en este mundo. De ahí que sea tan importante prepararse, estudiar, adquirir habilidades, porque eso es lo que te da más herramientas para poder tomar mejores decisiones. Y vas avanzando hacia esa conquista de esos objetivos a lo largo de tu vida. Esa es la razón por la cual cuando a alguien que está en ese plano humano de conquistar sus sueños humanos, se le comienza a hablar de un tema espiritual, a muchas de esas personas eso les suena a fantasía, eso no es así. Y está bien que sea así, porque no se le puede pedir a alguien que corra cuando apenas está gateando, ¿ok? Tiene primero que aprender a caminar. Más en el trasegar de la vida, e inclusive de múltiples vidas, nos vamos dando cuenta nosotros de que esa persecución de esos objetivos humanos, ligados mucho a ese sentido evolutivo, biológico, o sea, a tomar dirección basado en nuestra percepción, de que esos objetivos se desvanecen, ¿sí? Nos dan un sentir de éxito momentáneo. Logramos el ascenso, y después de un tiempo estamos igual que antes, ya queremos algo nuevo. Logramos comprar nuestra primera casa, ¡qué dicha! Después de un tiempo, de unos años, ya no se siente lo mismo. Ese sentir se va desvaneciendo. Entonces el ser humano se coloca nuevos objetivos para volver a tener algo por lo cual luchar en esta vida. Muy bien, ¿por qué la vida no tiene sentido? Como dice el título de la miniatura. Porque a más vamos conquistando esos objetivos dentro de la dimensión temporal, más vamos sintiendo la vacuidad de los mismos. O sea que es algo que te da una satisfacción temporal. Satisfacción temporal. Está dentro de la dimensión tiempo, por eso te da esa satisfacción temporal. Y tu vida va pasando, el tiempo va pasando, los años van pasando, y cuando tú ya te vas viendo aquí en esta vestidura humana con menos fuerza, con menos vitalidad, comienzas a preguntarte si esa forma de seguir avanzando en la vida tiene sentido. Por eso es que las personas cuando ya entran en los años otoñales de su vida, o sea, cuando ya la madurez llega, cuando la vejez llega, esa dimensión espiritual comienza a cobrar mayor importancia. Porque al acercarse a ese límite de la existencia física, o sea, cuando tú sientes ya que la muerte está próxima a ti, toda esa carrera de objetivos humanos como que ya no tiene tanta relevancia. Empiezas a cuestionar si eso ha tenido el valor que se le dio en su momento. Y también comienzas a darle valor a cosas o aspectos de la vida más sencillos, como por ejemplo compartir una tarde con los seres que amas, una buena conversación,
un abrazo de corazón. Aspectos de la vida que siempre están ahí, mas no los valoramos, sino cuando ya estamos sintiendo que esta vida, esta existencia física se nos va esfumando. También, no solamente en el aspecto de vejez, sino también a veces la enfermedad nos viene a tocar la puerta para recordarnos eso. A veces la enfermedad llega como un recordatorio de tu alma de que estás aquí en este mundo físico para algo más que simplemente seguir en esa carrera de objetivos muy humanos. La enfermedad es un recordatorio de que tu parte física es vulnerable y que finalmente la muerte está ahí siempre a la vuelta de la esquina. Esos son eventos que nos llevan a buscar esa dimensión espiritual, donde reside otro sentido, ya no el sentido humano, evolutivo, biológico, basado en la percepción del cual hemos hablado, sino otro sentido. Quienes analizan esto desde el punto de vista racional, desde la filosofía, los filósofos muchas veces caen en depresión porque se dan cuenta precisamente que esa vida, esa existencia humana, física humana, de este cuerpo humano, al ser tan efímera, tan corta en tiempo, si uno ve las proporciones del universo en sí, es un chispazo de existencia, pues no tiene sentido precisamente, o sea, es tan efímera la vida de un ser humano que no tiene sentido. De ahí aparece esa postura filosófica del nihilismo, que es como que así para morir nacemos, para que vivimos. Y desde esa postura nihilista, lo único que le da sentido a la vida es simplemente es como seize the moment, como se dice en inglés, o sea, aprovecha este momento, la vida es una sola, disfruta lo más que puedas. Satisface tus gustos, placeres, vive aquí al máximo. Disfruta esa adrenalina de estar vivo porque puedes morir en cualquier momento. Siento yo que ese impulso lleva a muchos a vivir vidas extremas. Ustedes ven, hay muchas personas en los países de desarrollo, sobre todo, que donde esa parte de sobrevivencia de una u otra forma está asegurada. No tienes que estar sobreviviendo, sino entonces lo que le da sentido a la vida entonces es experimentar la adrenalina y por eso buscan deportes extremos, aventuras así de bien intensas, que experimentar esa adrenalina, ahí le estás dando un sentido a la vida. Y es porque ya de una manera u otra estás llegando a esa conciencia racional de que la vida no tiene sentido. Entonces, pues, disfrutémosla hasta que nos muramos. Listo. Es otra postura. Más vamos a llegar a la dimensión ya espiritual. Si se han ido dando cuenta, les estoy hablando de diferentes posturas que son el avance en los niveles de conciencia. O sea, del temor, del coraje, del sobrevivir, la lucha, luego viene la razón, análisis racional de la vida misma, la filosofía. Luego llegamos al amor. En el amor estamos entrando a terrenos ya que se salen de la razón precisamente. Como les decía, ya toma sentido en la vida aspectos tan básicos, simples, como el tener a alguien que amas a tu lado. Despertarte una mañana y ver a la mujer, el hombre que amas ahí contigo y eso te hace sentir tan dichoso que ese momento le da sentido a tu vida. Entonces, desde el nivel de conciencia del amor, lo que le da sentido a la vida ya son chispazos, o sea, son momentos mágicos, se los califica en esos instantes. Chispazos mágicos que ocurren en tu vida y van enriqueciendo tu vida de esos momentos. Muchos de ellos así esporádicos. Y eso llena tu vida de sentido, porque ya tú estás empezando a vivir en una vida normal, cotidiana, ya no estás buscando grandes objetivos a conquistar en la vida, simplemente estás más bien, es una actitud de estar atento a que lleguen, ocurran esos chispazos, esos momentos mágicos, donde desde el amor sientes que eso es una bendición sentir eso. Vas hallando un sentido más amoroso a la vida. Es
muy bonito vivir ya desde ahí. Y finalmente, bueno, no digo finalmente, más bien como humanamente nosotros podemos llegar a avanzar más en nuestra conciencia, es trascender el amor mismo, porque es que ese amor tan bonito, cuando sentimos ese amor tan álmico por una pareja, por nuestros hijos, por ejemplo, y saber que en algún momento también eso aquí se acaba, porque a la tumba no se va a ir pareja contigo, ¿ok? Y tus hijos. O sea, en algún momento tienes que también seguir tu camino solo. Trascender el velo de la muerte se lo trasciende solo, acompañado. Bueno, en la antigüedad a los faraones los enterraban con su familia, ¿no? O sea, los mataban para que los acompañen en ese viaje de la muerte, un poco obrando ignorantemente esos pueblos, porque finalmente el proceso de la muerte es un proceso de transición interno. Ese velo lo tienes que trascender solo. Y en el camino espiritual te das cuenta que ese velo se puede trascender sin necesidad que el cuerpo físico muera. Finalmente es trascender, es unas creencias, de creencia en la muerte. Y cuando estamos a ese nivel, que le llamo yo el nivel de la paz, ahí es donde aparece el verdadero sentido de la vida, porque ya no es un sentido que nace en la percepción. Ya la información que recogías a través de este instrumento perceptual llamado cuerpo ya no tiene para nada importancia a ese nivel. El sentido de la vida a ese nivel, más bien te das cuenta de que siempre estuvo, porque es la vida misma. Te das cuenta que en ese punto tú eres la vida. Más dejémoslo hasta ahí, no nos vayamos tan arriba en el avance por esos niveles de conciencia. Para que esto que les estoy explicando les quede más claro, hice una gráfica que la quiero mostrar aquí. Esta es una gráfica que en muchos de mis videos que he publicado ha servido para explicar precisamente esas dos dimensiones. La dimensión humana, que aquí lo dibujo en el eje X, el eje horizontal. Esta es nuestra dimensión humana, porque está basada en la percepción, la mente lineal, perceptual. Y le he puesto 4D porque significa las tres dimensiones físicas, alto, ancho y largo, más la dimensión temporal. De eso también hablé en la ilusión del tiempo. Dije, este universo aparece y desaparece a fracciones de unidades de Planck a tal velocidad que genera una ilusión de movimiento al que le hemos llamado tiempo, y esa vendría a ser la cuarta dimensión. Por eso le pongo 4D. Y así se va moviendo esta línea de tiempo, el pasado, este instante y el futuro. Y acá en el eje Y, ¿dónde es que estoy? Aquí, eje Y. En el eje Y tenemos los niveles de conciencia. Utilizando el mapa de conciencia, gran desarrollo que vino a aportarnos el doctor David Hawkins. Yo lo resumí en 5 estados que son esos: el temor, el coraje, la razón, el amor y la paz. Ahí al lado de ese número es la calibración. La calibración según la escala del Dr. Hopkins. El mapa de conciencia va desde 1 hasta 1000 en la experiencia biológica de este planeta. 1 siendo el nivel de conciencia de una bacteria, o sea, lo más pequeñito. Y siendo 1000 el nivel de conciencia de un avatar, de alguien que ya su cuerpo físico ya no soporta más energía. Entonces hasta ahí es que se puede experimentar el ascender por niveles de conciencia aquí humanamente. Quienes han llegado al nivel 1000, según el doctor David Hawkins, pues Krishna, Jesús, Buda, o sea, esos seres altamente iluminados son los que han llegado a un nivel de conciencia 1000. Tenemos aquí una línea roja que está justo en el nivel 200. Esa es el punto de inflexión. A partir de 200 hacia arriba es donde la verdad comienza a emerger, y de 200 hacia abajo es básicamente pura ilusión, o sea, la falsedad. Dr. Hawkins marca esa línea como básicamente
el límite entre lo verdadero y lo falso. Está en el nivel 200, nivel de coraje. Para mí es ese momento en el cual el coraje se vuelve en un orgullo de, o sea, triunfé. Ese momento donde ya dejas de luchar, el orgullo sí te sigue impulsando, ¿okay? La satisfacción más te va dando a una apertura a ir hacia estados más elevados, que ya son los estados de concertación, ¿no? De establecer acuerdos, de estar en una eh, neutralidad, una disposición a que todos vayamos ganando, aprendiendo en el juego de la vida. Entonces el nivel de la razón, y aquí aparece la ciencia. Por eso en la ciencia se establecen leyes, acuerdos, para que nos movamos como humanos aquí de la manera más armónica posible. Entonces los altos científicos, los genios, están por acá en los niveles altos del nivel de la razón. Einstein por acá, cerca al límite donde ya comienza el nivel del amor. La razón no te lleva a avanzar al nivel del amor. Aquí este es un salto importante porque aquí tú debes volverte un poquito loco. Tienes que abandonarte a la irracionalidad para poder avanzar al nivel del amor. Y finalmente acá está el nivel de la paz, que es cuando ya trasciendes el amor mismo. Como les decía, eso tan bonito que es el amor, pero en algún momento tienes que irlo soltando también porque el amor también... Ahí todavía hay apegos. Vas soltando y vas hallando la paz interna. Y acá son estados ya mucho más elevados. Dicen que después del 700 ya alguien se puede considerar iluminado. Esta línea que he trazado aquí en color púrpura, aquí está, que está aquí, vendría a ser como el proceso natural de evolución de la conciencia, donde si en un inicio nos movimos aquí básicamente paralelo a la temporalidad, o sea, muy basados netamente en la percepción, precisamente. O sea, de allá es donde le hemos nosotros hallado sentido a la vida. O sea, ¿para qué esta gráfica? Para que veamos el sinsentido de la vida. Quiere decir que si le ponemos nuestro sentido de la vida paralelo a esta línea temporal, ¿eh? Pues nos vamos a dar cuenta que esto no tiene límite, porque eso simplemente es un círculo, la famosa serpiente de Uroboros. O sea, el tiempo va a seguir ad infinito. Entonces ahí no va a haber en últimas ningún sentido. Más la muerte física, el fin de la existencia física es el mejor maestro para que tú vayas buscando cada vez un sentido distinto a tu vida. Aquí lo estoy colocando en escala humana, ¿no? El colectivo humano. Coloqué aquí, pues en el siglo XVIII básicamente hubo un punto importante que fue la llegada del Renacimiento. Se avanzó mucho en vivir de un estado de mucho temor, a un estado donde ya la racionalidad comenzó a dirigirnos como humanos. Y actualmente estamos en un momento crítico, fundamental, porque hace poco tiempo, hace unos años atrás, se hizo el primer tránsito de este nivel de 200 a nivel humano. Y había comenzado a subir en los últimos 10, 15, 20 años, había comenzado a pasar ya de este nivel. A raíz de la pandemia, ha habido un quiebre aquí. Yo lo pudiera dibujar. Lo que ha ocurrido es como si el nivel de conciencia humano quisiera ahorita bajar, pero hay mucha resistencia a ese movimiento, porque ya después de que tú subes, volver a bajar se siente muy mal. Y esa bajada aquí genera un impulso más fuerte todavía, sí. Por eso es que les he dicho que esta fecha no me sale. Les he dicho que la pandemia viene a ser como un catalizador para ese despertar colectivo. Estamos viviendo ese momento fundamental en la historia humana. Pero entonces, ¿qué nos muestran esas flechitas? Que finalmente lo que está emergiendo es un sentido
de la vida, bueno, aquí hablando en colectivo, pero personalmente aplica totalmente, pues nosotros somos parte de ese colectivo. Un sentido de la vida que ya no va en paralelo al tiempo y a la percepción, sino que comienza a buscar elevarse a un nivel de conciencia cada vez mayor. No sé si es clara la explicación. Vuelvo aquí con ustedes. El resumen de esa gráfica, como les digo, es que el verdadero sentido de la vida va emergiendo en la medida que nos vamos desvinculando de la percepción, o sea, de la información que llega a través de nuestros sentidos, le vamos bajando la importancia a eso y comenzamos más bien es a buscar esos mayores estados de conciencia, a elevar nuestro nivel de conciencia. Ese sentido vertical es lo que comienza a darle sentido real a tu vida. Y como a medida que lo vas haciendo, como vieron, eso se va volviendo cada vez más vertical. Eso significa que depende cada vez menos del tiempo y de las circunstancias físicas externas de tu vida. Es un estado del ser, es interno. Y entonces, ahí la muerte en sí va perdiendo también relevancia. Porque a más vertical se vuelve ese sentido de vida, esa dirección, se vuelve vertical. El tiempo se va desvaneciendo, la ilusión del tiempo se desvanece y tú vas valorando más este instante presente. Y en este instante presente, donde no hay tiempo, o sea, el tiempo cero, en ese instante presente, en este instante, la vida es eterna. Porque vida eterna no significa una vida muy larga, una vida de muchos años, vivir muchos siglos, ser inmortal, porque ahí estarías metiendo el concepto vida dentro de la dimensión tiempo. Vida eterna significa realmente una vida que no tiene tiempo, una vida en tiempo cero, y eso solamente se experimenta en este instante. Y eso es hallarle el verdadero sentido a la vida. Muy bien, mis queridos Life Surfers. Gracias, gracias. Y bueno, también no olvides, como es usual, pues suscribirte también a mi canal. Nos vemos entonces en un nuevo episodio de Life Surfing Show. Muchas gracias, un abrazo a todos, bendiciones.